¿Cuántos? Ya ¿Cuatro? estamos listos. Tres Tres. cada uno. Nos toca Lucas 11, 37 al 53. Correcto. Ya. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comience con él. Y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Sigo yo. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda la hortaliza, y paisáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los pobres, de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste, diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Listo, vamos a empezar entonces a nuestro estudio de hoy. Un pequeño repaso rapidito. Habíamos hablado anterior sobre la lámpara del cuerpo y cómo nuestra visión y el enfoque que nosotros tenemos es el que determina cómo nosotros andamos. Y decía la palabra que si nuestro cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte en tinieblas, todo es luminoso, como cuando una lámpara nos alumbra. Sin embargo, cuando el ojo está mal, es decir, no ve o no que pueda utilizar para ver, básicamente no podemos andar, no podemos
saber a dónde vamos y podemos tropezar. Y pues eso era lo que estudiábamos anoche. En ese contexto vamos a entrar hoy a la palabra de Dios. Si gustan, acompáñenme, vamos a orar rápidamente. Amado Señor, venimos esta noche, Padre Eterno, delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por nuestras faltas, reconociendo, Señor, que estamos mucho, Señor, de poder ser, Señor, una persona, Señor, digna, Padre Celestial, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder estudiarla, Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia, Señor, nos has permitido hasta este día, Señor, seguir aprendiendo y seguir estudiando. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos edifique, nos instruya, nos avive, Señor, nos prenda, Señor, el fuego y el celo, Señor, que hay en nosotros, Señor, por amarte, Señor, por seguirte, por servirte. Que pueda, Señor, ayudarnos a discernir, a revisarnos nosotros mismos. Y poder, Señor, en tu poderoso espíritu, Señor, avanzar hacia esas personas, Señor, que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Listo. Entonces, esta palabra que nos toca hoy es bastante severa. Es una declaración de la hipocresía y de la falsedad de la generación a la que el Señor Jesucristo predicó, ¿verdad? La generación adúltera que hablábamos algunas noches atrás, donde habían diferentes personas, diferentes grupos de personas interactuando, los cuales todos tenían algún tipo de falta y algún tipo de error. Estaban entre ellos los fariseos, los intérpretes de la ley o los abogados de ese tiempo. Estaban también los escribas y estaban también los saduceos. Todos ellos eran las personas de poder en el reino de Israel. Recordemos que Israel y el pueblo de Israel es un país teocrático. Por lo tanto, el poder religioso es la autoridad suprema. Nosotros no tenemos un concepto similar a ese concepto porque nunca hemos vivido nosotros en un país donde se gobierne desde la religión. Lo más cercano a eso sería la ley sharia musulmana, donde desde la religión se dicta lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y cuando se incumple la religión, se incumple a la ley. Básicamente la religión es la ley y el que incumple la religión incumple la ley y debe de ser castigado. Por lo tanto, las personas que practican la religión o tienen alguna posición dentro de la religión tienen un privilegio, tienen una posición privilegiada. Sería lo mismo hacer un político. Recordemos que hoy en día ya no existe, por decir algo, en los países occidentales ya existe una separación entre la iglesia y el gobierno. Entonces, los políticos son su propia clase y los líderes religiosos su propia clase. Sin embargo, en este contexto eran uno solo, porque ejercían poder sobre las personas, ejercían poder sobre la sociedad, ejercían poder sobre el país entero. Y entonces, desde ese punto viene el Señor hablándoles. Y empezamos en el verso 37, el subtema en Reina Valera 1960, dice: Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. El verso 17 dice: luego que hubo hablado, referente a la luz, referente al enfoque y a la visión que debemos de tener, le rogó un fariseo que comience con él. Y él entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. Sabemos que el Señor, a pesar de que estos hombres no creían en él, sino por el contrario, estaban buscando manera para hacerle caer y no entendían las palabras que él decía y por el contrario decían que lo que él hacía era por el poder de Satanás y buscaban maneras de hacerle tropezar y buscaban maneras de acusarle o de deshacerse de él. El Señor de todos modos no les rechazaba, es decir, no dejaba de recibir una invitación para estar con ellos o sentarse con ellos o hablar con ellos. Sin embargo, estos hombres cuando lo invitaban, no lo invitaban con ninguna buena intención. En el verso 38 vemos que el fariseo, dice el verso 38, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer.
La palabra se extrañó más o menos en otras partes en la Biblia la podemos encontrar traducida como escandalizar. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuál sería un sinónimo similar a escandalizarse en el día de hoy? Como que le llamó la atención. Sí. Sí, sin embargo, no de un buen, no de un buen aspecto, connota un término negativo. Por decir algo, como cuando uno de nuestros hijos dice, Como perturbar también. ¿perdón? Perturbar. Sí, probablemente, y con un sentido como de desprecio, con un sentido como de desprecio, como por ejemplo que alguien, como si alguien tuviera modales terribles o hubiera hecho algo que es de total y de increíble mal gusto. La reacción que este fariseo tuvo al ver que Jesús no se había lavado. Ahora, vamos a hablar algo sobre lo de lavarse. Hoy en día, el que no se lava las manos antes de comer es porque no le tiene miedo al coronavirus, ¿verdad? Hoy en día todos necesitamos lavarnos las manos por cuestión de higiene y salud, por cuestión de sanidad, ¿no? Sin embargo, este lavamiento que estaba ejerciendo este fariseo no tenía absolutamente nada que ver con ser una persona sana y estar bien higiénicamente. El lavado parece que viene de la misma raíz de la palabra bautizo. Baptizado creo que es la palabra que utiliza Lucas en griego. Y es un lavamiento ceremonial. Es un lavamiento ceremonial que estaba dispuesto a hacer de los sacerdotes y que los sacerdotes, debido a su llamamiento ceremonial, que pues ellos lo ejercían, tenían que lavarse como un símbolo de separación a un mundo que es pecador, a un mundo que es impío y es inmundo para con Dios. Recordemos que Dios es santo y nada impío puede estar delante de la presencia de Dios. Ahora, esto era una traducción o una interpretación errónea que los fariseos habían interpretado para ellos, y no solamente para ellos, sino que obligaban a todas las personas a lavarse de esta manera. Antes de tocar cualquier cosa o antes de cenar o de hacer algún tipo de actividad, ellos se lavaban constantemente en señal de separación entre ellos y el mundo pecador. Es decir, ellos son santos y el mundo es pecador. Y el Señor Jesús, que sí era santo, de veras, él no se molestó en lavarse las manos, porque básicamente eso era un ritual vacío. Y entonces este fariseo se emociona al ver que el Señor no se molestó siquiera en participar en su farsa, ¿verdad? Y esto de lavarse lo hacían enfrente de toda la gente, ¿eh? Era una cuestión como de mírenme, mire, yo soy limpio, yo no puedo tocar esto, yo no sé quién lo tocó y yo no sé lo que tiene. Básicamente hacerle, no sé si alguien sabe o ha visto esta expresión cuando alguien le tiene asco a algo y se lo entrega a uno así, nomás tocándolo con las puntitas de los dedos. Como diciendo, que no me toque para que no me tope, porque qué asco, ¿no? Básicamente eso sentía el fariseo contra el mundo y contra las cosas que existían en el mundo. Pensaba que esas cosas lo iban a él a contaminar
en una cuestión ceremonial, en una cuestión de religión. Ahora los fariseos, siendo los líderes religiosos de la época, esperaban que Jesús participara de su farsa, porque pues ellos eran los líderes religiosos y Jesús era un conocido maestro. Y la gente lo seguía constantemente. Por eso para el fariseo fue algo de asombro, en mal sentido, que Jesús no se hubiese lavado como él antes de comer. Y ahora el Señor detecta la falsedad del ritual. Le dice al fariseo en el verso 39, el Señor le dijo, ahora bien, vosotros fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Es decir, los líderes fariseos y los líderes religiosos de la época limpiaban meticulosamente lo de afuera. Es decir, ellos lavaban hasta el más mínimo detalle de los utensilios que usaban y ellos mismos, y se vestían de una manera ostentosa y parecían por fuera estar limpios y estar completamente puros. Por dentro estaban llenos, dice la palabra de Dios, de rapacidad y de maldad. Es decir, ellos no se molestaban en lo más mínimo revisar la inmundicia de sus cuerpos. ¿Ya se llenó? Ahora el Señor los llama necios. El que hizo lo de fuera, dice el verso 40, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Obviamente el Señor hizo las cosas externas que se ven como las cosas internas que no se ven. Y a veces, sobre todo en este grupo de líderes religiosos, ellos estaban enfocados en las cosas que se miran. Porque básicamente lo que ellos vivían era un show. Ellos vivían una mentira. Traían puesta una máscara. Una máscara que de la cara y del cuerpo hacia afuera aparentaba piedad y aparentaba santidad y religiosidad. Sin embargo, por dentro estaba llena de cosas totalmente terribles y podridas dentro del corazón. Ahora el Señor en el verso 41 les dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Es decir, el Señor hizo los utensilios que se utilizan y las cosas del mundo de afuera, pero también hizo la comida que ellos tienen a punto de comerse, de la cual no se preocupan ellos en compartir, en regalar, en hacerle justicia al huérfano, a la viuda, en ayudar al pobre y al necesitado, en tener misericordia del que sufre. Entonces el Señor les dice, dad limosna de lo que tenéis, compartir lo que tienen, y entonces todo será limpio. No es necesario que se estén lavando constantemente en forma de hacerse santos. Y el Señor les detecta su teatro, conoce pues su corazón y empieza y les da estos ayes, estas declaraciones, estos lamentos sobre el grupo de los fariseos y los intérpretes de Empieza el Señor y dice en el verso 43, vamos a ir al 42 primero. Dice más, vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Y pasáis por alto, ¿qué dice? La justicia,
el amor de Dios. Esto era necesario hacer. No sé si recuerdan que el Señor les decía que ellos tragaban el mosquito, perdón, que colaban el mosquito y tragaban el camello. Es exactamente a lo que se refiere. Es decir, que ellos estaban tan concentrados en lo más meticuloso y en lo más mínimo y en los detalles más triviales de la ley y de la interpretación que tenían de la ley, que se habían olvidado de lo más importante. Se habían concentrado en los aspectos menos importantes, es decir, más insignificantes tal vez, de lo que la ley decía, y se concentraban en cumplirlos hasta el más mínimo y detalle más increíble. Y las cosas más grandes se les habían olvidado por completo. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor le pedía a su pueblo era que trajeran los primeros frutos de sus cosechas como pues el pueblo de Israel estaba supuesto a la décima parte de todo lo que era su tierra. Estos hombres religiosos habían llegado al punto y al colmo de llevar el diezmo, es decir, la décima parte de las hierbas y de las hortalizas que crecían en su patio trasero. Hasta ese punto llegaban entre ellos de meticulosos cumpliendo. Es decir, tengo aquí atrás de mi patio, tengo un arbolito que me dio 5 tomates. Entonces, como me dio 5 tomates, tengo que llevar un tomate al templo. Y voy a llevar 3 ramitas de apio. Y voy a llevar la hierbabuena. Y voy a llevar, es decir, hasta la última plantita más chiquita, hasta esa la cortaban y la separaban y la llevaban para decir, miren lo que qué hombre más religioso que es, hasta la última planta que tenía que cortar, corta. Obviamente la ley y el templo no se iban a beneficiar de sobremanera en eso, sino que ellos lo hacían por exagerar. No tenía ni siquiera un valor lo que ellos hacían, sino que simplemente lo hacían como para figurar, para aparentar. Decía un comentarista que para el pueblo de Dios y para Israel en este caso, era un gozo poder llevar sus diezmos y sus donativos a Dios, ¿no? Pero estos hombres habían robado el gozo de dar a Dios y lo habían convertido en una carga terrible. Y al mismo tiempo que hacían eso y separaban hasta la última ramita de las plantas silvestres que tenían atrás para ir a entregar el 10% de todo lo que era su cosecha, al mismo tiempo pasaban por alto la justicia, pasaban por alto el dar misericordia y ayudar a las personas en necesidad. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Estaba pensando en unos ejemplos que nosotros tal vez a los que nos podamos relacionar, porque pues la cultura hebrea es bastante diferente a nuestra cultura. Pero un ejemplo un poco similar para nosotros pudiera ser algo. Cuando vamos el domingo a la iglesia y volteamos a ver, llega una persona vestida y decimos, mira cómo vino vestido. Tal persona no vino este domingo. Oh, no vino a la iglesia. No vino. Míralo. ¿Qué andará? ¿Qué andará? Los domingos acercarse y decirle, ya no lo he visto en la iglesia. Como decir, está faltando. Está faltando.
como si ir a la iglesia es lo más importante. Lo más importante de ir a la iglesia es tener un corazón bueno, ¿verdad? Un corazón humilde para con Dios. Recordemos que el mandamiento que dice la ley es: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando alguien le comenta a otra persona y le dice, no has hecho esto, no has venido al culto, no te has conectado en el grupo, no te he visto. Básicamente, estamos nosotros, más importante, que es el amor y la misericordia y el perdón y todas las cosas que están dentro de nosotros, y nos estamos concentrando en las cosas de fuera. Ahora, otro ejemplo para que ustedes más o menos lo puedan entender, las personas que han sido parte de la religión católica tradicional. Es como, por ejemplo, cuando es Viernes Santo, la persona hace pompa y platillo de que el Viernes Santo no se come carne. Y yo no voy a comer nada de carne, nada, no se come carne. Y donde vea a una persona comiendo carne, míralo. No sé cómo le llaman a las personas que no cumplen ese tipo de ritual, o cómo se les cataloga. Míralo, al judío, imagínense, hasta es un insulto ahora, judío. Imagínense, míralo, en Viernes Santo está comiendo carne. Es decir, estamos cumpliendo lo de afuera, la tradición religiosa de afuera, la estamos cumpliendo, pero en nuestro corazón estamos nosotros acusando a alguien. Estamos nosotros teniendo iras con alguien. Estamos nosotros no ejerciendo misericordia de alguien. Quizás la persona no tenía ni para comprar carne y por eso está comprando lo que tiene que comprar. ¿Me entiende? Entonces, a ese punto habían llegado los fariseos, que por fuera cumplían la ley hasta el más mínimo detalle, pero por dentro las cosas más importantes, la justicia, el amor de Dios, no existían en sus corazones. No tenían misericordia para con nadie, no tenían amor para con nadie, sino para con ellos mismos. No se preocupaban del huérfano, de la viuda, del pobre. Y esos eran mandamientos que también estaban escritos en la misma ley que decía: traerás la 10ª parte del fruto a la casa de Dios. Estamos parafraseando, ¿no? La misma. El Señor está interesado en todo lo nuestro. Está interesado en las cosas que hacemos, que es lo de afuera, lo que se ve, y también está interesado en quiénes nosotros somos realmente, que es lo de adentro. A explicarlo, el tener en cuenta el regalo y poner énfasis en el envoltorio y no en el contenido. Correcto, lo de afuera y no lo de adentro. Es curioso porque por lo menos este fariseo se lavaba y se lavaba y se lavaba las manos. Hay una parte que se usa en la religión judía que es el Mishnah. El Mishnah es una interpretación que los intérpretes de la ley o los abogados habían puesto para poder aplicar la ley, que es la palabra de Dios, a la vida diaria. Y en ese Mishnah ellos podían determinar qué significaba en realidad la ley en cuestiones prácticas. Y en su interpretación habían llegado ellos a colar el mosquito y a tragar el camello. Y el problema con los intérpretes de la ley o abogados, porque ellos aplicaban la ley como un abogado, los abogados aplican la ley en la vida diaria, ¿no? Entonces,
El problema con los abogados es que como los abogados de hoy en día conocen tanto la ley y como ellos mismos la redactan, ellos mismos la interpretan, conocen tanto la ley que conocen también los agujeros que tiene la ley. Y buscaban maneras de hacer que la gente cumpliera la ley y ellos buscaban maneras para no tener que cumplirla. Y aquí más adelantito el Señor se va a poner a hablar con uno de los intérpretes de la ley. Dice el verso 42. Ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Las dos cosas son importantes. Obviamente, lo que hay dentro de nosotros, eso nos ayuda a poderlo reflejar afuera. Lo que vive, lo que habita dentro y lo que hay en el interior de nosotros, eso nos conlleva a actuar hacia afuera. Ahora, vivir una vida donde solo se muestra lo de afuera es vivir en una mentira, es vivir en hipocresía, y no en hipocresía con Dios, porque Dios lo conoce, sino en hipocresía y en mentira con uno mismo. Se puede llegar a engañar a la persona de al lado, se puede llegar a engañar a los vecinos, a los compañeros de trabajo, pero no se puede engañar a Dios. Dios conoce el interior de nuestros corazones. Y es por eso que debe ser Él el que nos ilumine y nos alumbre de dentro hacia afuera. Referente a lo de lavarse, pues los fariseos, ellos no estaban interesados en tener un corazón limpio ni vivir una vida buena delante de Dios. Lo que a ellos les interesaba era el qué dirán. Lo que a ellos les interesaba era el respeto, el orgullo, que la gente les dijera maestro al caminar por la calle. Ahí viene el don, ahí viene el Señor. Tanto así que lo de lavarse era originalmente una práctica que era decretada únicamente para los sacerdotes y ellos lo hacían como un show. Ellos enfrente de todo el mundo agarraban y se lavaban y decían, yo soy limpio y nada de estas cosas inmundas me puede tocar porque si no, no puedo entrar en el templo. Y al mismo tiempo estaban odiando, estaban mintiendo, estaban codiciando, eran hipócritas para consigo mismos. Luego dice el verso 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Qué creen ustedes que implica ese verso 43? Llamas la atención y creer que son reyes, poniéndose adelante y llamando para que les saluden. Básicamente vivían de las apariencias. La apariencia era lo más importante para ellos. En inglés le llaman face value. La apariencia ante todo. Guardar la apariencia ante todo. Lucirse, dentro, como dice la niña Lolita, lucirse. Por dentro poderse estar muriendo de coraje, de ira, de lo que sea. Fuera, manteniendo una apariencia. Que la gente le salude y les diga, aquí viene el maestro, aquí viene el rabí, aquí viene el santo, el hombre santo de Dios. Dentro, pues, más podrido que una tumba. Claro. Y es una comparación terrible que hace el Señor para con ellos. Les dice ahí en el verso 43, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que les hablen, que les abran paso, que les toquen pompa, que les hagan fiesta cuando llegan. Estos hombres
El Señor los está condenando aquí, les está diciendo, ay de vosotros. Ya habíamos hablado de lo que es un lamento. El lamento implica que ya no hay vuelta atrás. El Señor se lamenta porque entiende que estos hombres no van a cambiar. Y al mismo tiempo los está condenando. Siempre que hay un lamento, el lamento implica decepción y castigo. Precisamente el castigo para esta generación llegó en el año después de Cristo 70, cuando el templo judío fue destruido y nunca más ha sido vuelto a levantar. Los fariseos, saduceos y todos los demás judíos de la época desapareció. El Señor los condenó porque por fuera aparentaban ser santos y espirituales. Por dentro estaban llenos de avaricia, corrupción e hipocresía. Tanto así que el Señor en el 44 les hace una comparación terrible, que al compararlos de esa manera, otras personas a las que no se estaba dirigiendo se ofendieron también porque se sintieron aludidos. Dice el verso 44, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. La religión judía era inmundo que una persona tocara un sepulcro o un lugar donde habitaban los muertos. No podía presentarse al templo a practicar su religión si no se purificaba antes. Y estos judíos que se lavaban y se lavaban y se lavaban y aparentaban santidad por fuera, el Señor les está diciendo, ustedes son sepulcros. Es decir, por eso es que en el, no sé si es, decime el libro, no sé si es Samuel, donde está Sansón. Jueces. Jueces, ¿verdad? Parece que él le rompe todas las reglas que tenían. Por ejemplo, cuando se come ese panal de miel que estaba dentro de un león muerto, ¿no? Y de ahí profana otra vez la ley cuando se casa con alguien que no era de su pueblo. Hacía todo lo contrario, pero por eso Dios ahí revela el castigo de Sansón. Todas esas cosas son figura de Cristo, mamá. La miel, sí. Miel en la boca del león, pero no es así. Estos hombres cumplían esa ley. Estos hombres la cumplían de una manera tan exagerada, pero la cumplían únicamente por fuera. Y habían olvidado los mandamientos más importantes de Dios, que es el amor, la justicia, la misericordia, el perdón. Cumplían toda la ley de tal manera como nadie nunca antes la ha cumplido en su cabeza, ¿no? Porque en su cabeza ellos eran santos. En su cabeza ellos andaban en santidad, andaban en religiosidad extrema. En su cabeza, pero en realidad en su corazón no había nada. Estaban vacíos, estaban muertos. Si el doctor, como doctor, hubiera hecho un análisis de esta generación, ¿saben cuál hubiera sido el diagnóstico? ¿Qué pasó? El diagnóstico de esta generación era muerte espiritual. Vivían una religión falsa, una religión únicamente en su misma cabeza, pensando que eran personas que estaban cerca de Dios cuando no tenían nada que ver con Dios. Porque antes de hacer cualquier cosa que nos dicta la religión, como no comer carne un día o como ir a la iglesia, antes de hacer cualquiera de esas cosas, primero tenemos que revisar nuestro corazón y ver. Y nos es necesario ir a la iglesia, claro. Y el que practica la religión católica
Si quiere guardar el Viernes Santo de esa manera, puede guardarlo, pero de nada le sirve si lo está guardando y al mismo tiempo está odiando y está criticando a alguien o está hablando mal de alguien. Es necesario hacer tanto una cosa como la otra. Y la realidad, como ya habíamos estudiado, es que ninguno de nosotros puede hacer esas cosas, si no es por la misericordia y la gracia del Señor a través de su Espíritu Santo que nos ayuda a hacer estas cosas. Ahora en el verso 44 otra vez les dice: ay de vosotros escribas y los hipócritas que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Es tan triste que les dice así, porque ellos se trataban de proteger, no me quiero contaminar juntándome con esa persona, o haciendo esta cosa, o viendo esta cosa, o haciendo esto o lo otro. No me quiero contaminar. Pero por dentro estaban podridos. Y estaban tan podridos que por dentro ellos podrían a la demás gente. Los hacían. Y esto es terrible que le digan eso a ellos, que la religión de ellos, en lugar de beneficiar a la gente y acercarla a Dios, los estaba alejando de Dios. Los estaba haciendo a los demás ceremonialmente impuros, porque ellos eran básicamente sepulcros andantes. Ellos eran los que estaban contaminando a la gente, no la gente a ellos, no el mundo a ellos. Ellos contaminaban al mundo. Eso es un caso extremo de ceguera espiritual. Extremo, extremo. Eso significa ser ciego y no poder ver a dónde uno va. Tener la vista mala. Ese es el diagnóstico para esta generación. La máscara de la religiosidad es una máscara muy dañina. Porque por fuera proyecta imagen de pureza, de santidad, de religiosidad, de piedad, pero por dentro esconde muchas cosas malas. Esa declaración que el Señor hizo fue terrible. Tanto así que los intérpretes de la ley, que ni siquiera les estaba hablando a ellos, respondieron. Recordemos, estos eran los que determinaban cómo funcionaba la ley. ¿Cuántos pies era posible caminar en día de reposo? Y después de tantos pies, no. Sí podía yo ir a rescatar a mi perrito si mi perrito se me caía en un foso en el día de reposo, pero sanar a alguien, no vayas a sanar a alguien. No, porque eso es prohibido por la ley. Si notan la hipocresía, si notan la ceguera. Volar el mosquito y tragar el camello. Y en este momento, el intérprete de la ley, el abogado, le dice, respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, el que aplicaba la ley de Dios que estaba escrita en los libros a la vida diaria, le dice: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Este pobre hombre mejor no hubiera dicho nada. Mira lo que le dice el Señor en el 46. Y les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Es decir, todavía no he llegado con ustedes, pero ahí les voy. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos ni aún con un dedo las tocáis. En la religiosidad, el religioso puede apuntar hacia todos y decir: están haciendo mal, cuando por dentro no está haciendo nada. No sé si han escuchado alguna vez el dicho que dice: hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar con nuestras vidas. Hay que predicar con nuestro testimonio, con la manera en la que vivimos. Porque de lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estos hombres determinaban qué era legal hacer y qué era ilegal, porque la ley y la religión era lo mismo. Y en determinar qué cosa era legal y qué cosa era ilegal, ellos sabían artimañas y artilugios para poder cumplir las cosas de la manera que la podían cumplir,
Un ejemplo, si ellos tenían que caminar 3 kilómetros y lo único que era prohibido caminar, y era prohibido caminar 3 kilómetros en día de reposo, ellos caminaban el primer kilómetro un día antes, el segundo kilómetro durante, y el último kilómetro el día después. Y de igual caminaban los 3 kilómetros. Y así muchísimas cosas. Es decir, la hipocresía, ¿no? La hipocresía es triste porque ¿quién es el engañado cuando hay hipocresía? El pueblo, los que... Uno mismo. Y él también, porque Uno mismo es el engañado. adentro tiene unos sentimientos y afuera bota otros, de maldad. La hipocresía, el único engañado cuando uno es hipócrita es uno mismo. Uno mismo. En su mente uno piensa cosas grandes y buenas, hermosas, pero en realidad no es nada de eso, por el contrario. Ah, José, que por eso como ha sufrido el pueblo de Israel, porque yo me acuerdo cuando la historia dice que lo sometió el pueblo griego, el pueblo sirio, lo sometió Los filisteos. lo sometió el pueblo romano y fueron sometidos a través de los egipcios también. Y cómo sufrió el pueblo cuando estaba sometido al ¿cómo se llama? Al yugo de ahí en Egipto, ¿verdad? Y después todos los holocaustos que ha sufrido. Y todo lo que no pueden construir el templo todavía, todo lo que han sufrido por todo eso que hicieron. Y dice el Señor, Ahora Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. sin embargo, Dios tiene un plan para Israel ahora. Y eso vamos a estudiar más adelante. Porque recordemos nosotros que Israel es la higuera y nosotros estamos injertos en la higuera. Dice la palabra que si Dios no tuvo misericordia de la higuera, que es natural, cuánto menos de ti, dice el apóstol Pablo, y de nosotros, que somos injertados. De su sufrimiento y de sus errores y de sus equivocaciones, nosotros hemos venido a ser partícipes en el sentido de que Dios nos ha bendecido a nosotros por las faltas de ellos. No nos sirve a nosotros de nada acusarles, porque si no fuera porque Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros no somos pueblo escogido, nación santa. Dios no escogió a ninguno de nosotros de esa manera, como les escogió a ellos, el privilegio que le dio al pueblo de Israel. Y no solo la palabra de Dios dice que nos va a restaurar y que el pueblo de Israel, si muchos fueron salvos en Cristo, hay otra parte donde dice cómo será en su restauración. Es decir, el pueblo de Israel eventualmente va a creer, pero esta parte no es simplemente para señalarles a ellos. Es decir, ¿qué hicieron ellos mal? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos podemos ver nosotros? ¿Podemos vernos en un espejo? Y estar seguros de que en nosotros no existen los pecados que estos hombres tuvieron. Esa es la razón de esta palabra. Porque si Dios no tuvo misericordia de ellos, ¿por qué la tendría de los demás? Es importante que podamos nosotros aplicar este tipo de palabras también para nosotros. Porque sí, ese es el mensaje. es fácil caer en estos errores. Una figura y sí que tenemos
qué hacer. ¿Qué vemos en nosotros que había en ellos? Exacto. Exacto. Es un llamado a reflexionar. Vamos a ver rapidito. El verso 47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Imagínense, ellos iban y hacían grandes tumbas a los profetas, grandes tumbas, y participaban de los grandes monumentos a los profetas sin condenar y decir, nuestro pueblo los asesinó, nuestro pueblo en rebeldía contra Dios, contra el mensaje de Dios. Y la maldad y la rebelión y la hipocresía en su religión confundida, en su religión inventada en sus propias cabezas, que no tenía absolutamente nada que ver contra Dios, con Dios, ni agradaba más a Dios. Los había llevado a estar tan perdidos, a estar tan ciegos espiritualmente, que asesinaron al mismo Hijo de Dios. Y es por eso que el Señor trae a juicio a ellos toda la sangre de todos. Dice el verso 48, de modo que sois testigos y consentidores del altar y el templo, dice. de los hechos, Lo voy a leer. dice, de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis los sepulcros. Ahora les voy a leer algo que yo no sabía el día de hoy. Dice el verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada esta generación. Y fue demandada en el año 70, después de la muerte del Señor, donde Israel fue conquistado y su templo destruido, y hasta el día de hoy no se ha podido edificar más. El Señor hizo un mensaje bastante claro. Ahora, algo curioso, el verso 49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo. Ahora, esta cuota, esta referencia no se encuentra en la Biblia. Es decir, la sabiduría que Dios está dando, la está dando Jesús en ese mismo momento y está haciendo una profecía para ellos. Está escribiendo la historia en ese momento el Señor Jesús de lo que va a pasar. No hay cuota, no hay verso en la Biblia que diga eso, y el Señor les está diciendo, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Listo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? No debemos seguir al Señor solo pensando en lo de afuera, ¿no? En las cosas de afuera. En cómo nos ven, en las apariencias. No debemos fijarnos en los detalles de los demás. Son molestosos, que nos afectan, sino por el contrario, debemos fijarnos en nuestro interior, en lo que hay en nosotros, en lo que está dentro de nosotros. Porque nos es necesario, sí, conectarnos al grupo y aprender la palabra y orar, sí, pero al mismo tiempo nos es necesario lidiar con nuestros errores, lidiar con nuestros corajes, con las cosas que no hemos perdonado a los demás, con no ser dadivosos, con no ser misericordiosos,
con no ser buenos con los demás. Por eso es importante que le pidamos al Señor que nos ayude a ser como Él. Que el Espíritu Santo nos cambie desde adentro hacia afuera. Estaban atrapados en una religión que ellos mismos habían creado en su cabeza. Es muy fácil caer en el error de la religiosidad y pensar en uno mismo que uno está bien, que uno está bien, que uno es un gran santo de Dios. Cuando por el contrario uno no tiene pero nada, absolutamente nada que ver con Dios. Tanto así que ahí es donde dice el Señor Jesús que algunos le dirán al llegar el día del juicio, Señor, Señor. Y Él les dirá, no conozco hacedores de maldad. Y Él les dirá, pero si profetizamos y echamos demonios fuera en tu nombre. Y Él les dirá, no os conozco, apartados de mí. Imagínense, es fácil. Ahora mira el verso 52. Dice, ¿qué de vosotros intérpretes de la ley? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impediste. Es decir, Dios les había confiado a ellos la palabra de Dios, les había confiado las riquezas de la bendición de Dios, les había confiado la escritura. Y ellos habían creado un sistema de leyes tan confuso que solamente ellos lo entendían. Y se aprovechaban del sistema de leyes y no dejaban que las demás personas lo entendieran y se acercaran y pudieran creer en Dios y pudieran cambiar sus vidas. No, ellos habían ser llamados a ser luz para el mundo y no eran luz para el mundo. Nosotros también hemos sido llamados a ser luz para el mundo. Es importante que seamos luz para el mundo. Básicamente, los hombres se sabían todos los versículos de la Biblia. ¿Cómo puede ser posible conocer toda la Biblia y no poder ponerla en práctica? Básicamente, si yo tengo un doctorado en teología, ¿qué es lo que me hace eso? Si no ayudo al prójimo, si no hago lo que la palabra de Dios dice, si yo tengo un doctorado y un masterado en teología, ¿qué me hace eso? Un experto en religiones, pero no me hace conocer a Dios. Me da mucha tristeza y el otro día platicaba yo con mi suegrita y ella me decía, estaba pequeña, a nosotros daban leer la Biblia. ¿Pequeña? Cuando estaba pequeña. Nos decían que era malo y lo único que podíamos acercarnos a ver era la catequesis. Ahora, yo no la recibí, pero no sé si eso sea suficiente para conocer a Dios o no. Pero ¿por qué no poder estudiar y aprender la palabra de Dios? Estos hombres la habían reservado para ellos mismos y habían hecho código de ellas, un código que nadie entendía, solamente ellos. Y no dejaban hacer ni hacían. Así de triste puede llegar a ser la ceguera espiritual. Tanto así que a estos hombres les dolió en el orgullo, que era lo único que les importaba, ¿verdad? Les dolió en el orgullo, que el Señor los había afrentado de esa manera y les había básicamente puesto los puntos sobre las sillas y les había dicho la realidad de lo que había en su corazón y de que su práctica religiosa no valía ni 5 centavos delante de Dios. Verso 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar, fíjese. O sea, les acaban de decir, están mal, son hipócritas, están haciendo mal, reaccionen porque están mal. Y ellos, en lugar de reaccionar, ¿qué están haciendo? En inglés se llama double down. ¿Cuál sería un término en español para decir que a uno le dicen que está mal y uno sabe que está mal, pero en lugar de ceder y decir, ok, sí me equivoqué, dicen, no, yo no me equivoqué. Y
sabiendo que uno está en un error, le da y le da y le da. Cínico. Por no aceptar, tengo un error. Testarudo. Imagínense. Básicamente es lo que estos hombres están haciendo aquí. Se echaban y estaban tratando de cazar alguna palabra. Lo acechaban con saña, con odio, con coraje, para acusarle. Acordémonos que eran expertos en la ley y manejaban la ley. Entonces ellos podían buscar maneras para acusarle y deshacerse de él, porque el mensaje que él les estaba dando era, ¿cómo era el mensaje que él les estaba dando? Incómodo. Incómodo. Muchas veces, cuando vimos y estudiamos la palabra de Dios, nos pasa eso. Nos hace sentir incómodos. ¿Por qué creen que es eso? Es porque Dios está trabajando en nosotros, porque Dios está revelando áreas donde nosotros no hemos llegado a entender. Y el Señor le está trayendo luz a esas áreas. Y es bueno sentirse incómodo. Porque si es que cuando nos conectamos a estudiar la palabra de Dios, lo único que esperamos es oír de las maravillas y los milagros de Dios y las cosas buenas. Estudiamos toda la Biblia. Porque el Señor, al estudiar la palabra de Dios, dice la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nos arguye, nos instruye, nos hace ver cosas como no las podíamos ver de otra manera. Ahora, cuando nos sentimos incómodos, podemos reaccionar de muchas maneras. Podemos ignorarlo. Podemos olvidarlo. Podemos pensar que no es con nosotros. Eso es bastante común. Oh, el mensaje no es para mí. Están hablando de otra cosa, de otra gente. La palabra de Dios es para todos nosotros. Porque esa es la manera que Dios tiene para ayudarnos a crecer y acercarnos más a Él y a vivir para Él, ¿ya? Dejémosle hasta aquí el día de hoy, ¿ya? Tenemos bastante. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de cerrar ya el capítulo 11 y ya empezamos en el 12 mañana. Primeramente Dios. Mañana, Listo, acompáñenme. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la divina misericordia que tienes para con nosotros de regalarnos tu palabra, Señor, en la cual podemos venir y gozarnos, Señor, y al mismo tiempo, Señor, ponernos, Señor, a prueba, Padre Celestial, y pesar nuestros corazones, Señor, pesar nuestra vida, pesar nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y de esa misma manera, Señor, podemos evaluar, Señor, cómo andamos, Señor. Podemos evaluar nuestra temperatura espiritual, nuestra visión, Señor. Y podemos reenfocarnos, Señor. Eso es lo mejor de todo. Que tú, Señor, nos permite reenfocarnos y ajustar nuestra visión, Señor, para poder ponerte a ti primero por sobre todas las cosas y seguirte a ti primero y dejar que nos cambie, Señor, de adentro hacia afuera. Y al cambiarnos de adentro hacia afuera, poder reflejar la luz tuya, que no es nuestra, Señor, sino tuya, a un mundo que lo necesita. Padre eterno, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos cada noche, porque nos instruyes. Te damos gracias, Señor, por las peticiones contestadas, Señor, hoy en la tarde. Tuve la noticia de que mi compañero vuelve al trabajo el viernes, Señor, su prueba ha sido negativa, él no está enfermo, Señor, está listo para el día de mañana llegar a trabajar, Señor, y lo que sea que estaba pasando, Señor, lo ha superado. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias porque me permite, Señor, compartir con él y decirle, mi familia oró por ti, Dios es misericordioso contigo. Y no solamente él, sino muchos testimonios, Señor, muchos testimonios, muchas cosas, Señor, buenas pasando alrededor de nuestra vida. Señor, tú eres un Dios hermoso y misericordioso que no se olvida de nosotros, Padre. Que a pesar, Señor, de que
Señor, somos como somos. Tú, por tu gracia y tu misericordia, tienes perdón y tienes salvación y sanidad y tantas cosas hermosas para nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a reenfocarnos, a seguir, Señor, este caminar en el que nos has puesto, a seguir aprendiendo, a seguir acercándonos cada día a ti, Señor, con un compromiso, Padre Celestial. Y poder, Señor, estar atentos, Señor, y estar alertas, Padre Celestial, para no caer, Señor, en el pecado de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley. Y no creer, Señor, que hay algo bueno, Señor, en nosotros mismos por lo que hacemos o por quiénes somos, o por cómo nos vemos, o por de dónde venimos, sino porque lo que tenemos de bueno es porque tú nos lo has dado y es un reflejo de ti. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos quedamos en tus manos el día de hoy. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta mañana. Estén bien, que Dios me les bendiga a todos. Hace mucho. Descansen, bueno, Memito, bye, Sandrita. La bendición, mami. Hasta mañana. Adiós, nos vemos mañana. Bye, esta mañana a todos. Buenas noches. Mañana empezamos. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches, Buenas noches, Mari. señora. Gracias. Negrita. Descansen. Hasta mañana. Te bendiga, hijo. Dios les Igualmente, cuide. mamá, que estén bien. Hasta mañana, hijo. Le recordás a Christopher que me mande el dibujo. Sí, ya lo tiene que hacer. Ya en cuanto lo tenga, te lo pasa mañana, ¿sí? Ok. Listo, que Bye, estén bien. mamita Lola. Bye, abuelita Lola. Bye, mijo.